Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo para todos los que queréis empezar a preparar vuestros propios productos de cuidado personal con ingredientes naturales. Os voy a mostrar cuáles son los elementos básicos que necesitáis para empezar en este mundillo. Lo primero, deciros que no necesitáis ni un laboratorio ni gastaros una fortuna para empezar a hacer vuestras cositas, vuestros jabones, vuestros geles. Simplemente necesitáis un kit básico con ingredientes los más básicos para empezar con las elaboraciones esenciales, un poquito de organización y simplemente ganas de ponerse y empezar. Lo primero, antes de empezar a preparar cremas, jabones, comprar ingredientes o lo que sea, lo primero es pensar cada uno qué es lo que queréis hacer primero. Porque a lo mejor a algunos os gusta comprar un champú del supermercado o de la peluquería o lo que sea y lo que queréis es hacer geles. O preferís hacer velas. O queréis hacer, o al revés, queréis hacer champús. Y el gel, bueno, pues no os importa del supermercado. Entonces, lo primero es saber qué productos queréis hacer. Y si queréis hacerlo todo, bueno, pues todo. Según lo que queráis hacer, por donde queráis empezar, pues son los ingredientes que tendréis que comprar. No hace falta que compréis de todo. Entonces, lo mejor es que empecéis con recetas sencillas. Un bálsamo labial, una crema de manos, un champú sólido, que en realidad son fáciles de hacer. Y a partir de ahí, pues vais ampliando según lo que veis que os gusta, lo que se os da mejor, lo que os gusta más hacer. Y luego ya, conforme vais haciendo, pues ya usáis vuestra creatividad. Una vez que sabéis hacer un champú, pues podéis ir cambiando los ingredientes, probando fórmulas, hasta que veáis el que más os gusta o el que queráis regalarle a alguien. Entonces, bueno, aparte de los ingredientes que ya os digo que sería, aunque luego los veremos, que sería según por donde queréis empezar, lo más básico son los elementos que vais a usar, empezando por cazos y por boles que resistan el calor. Sabéis que usamos aceite, que usamos cera y que la mayoría de las veces los derretimos al baño María. Entonces vamos a necesitar elementos para poner a calentar el baño María. Lo mejor, que sean de acero inoxidable, de cristal o de silicona. Perfectos todos para eso, para el baño María y para hacer vuestras mezclas. Lo siguiente, varillas o espátulas de silicona o de madera, para mezclar sin rayar los recipientes y para aprovechar bien el producto. Básculas de precisión. Esta es esencial para pesar ingredientes como cera, manteca o aceites con exactitud. También cucharas medidoras y jeringas. Estas son muy útiles para medir aceites esenciales, por ejemplo, conservantes o esos ingredientes que se usan en pequeña cantidad. También viene muy bien un termómetro digital, porque hay ingredientes, aunque esto quizás sea un poquito más avanzado, que necesitan temperaturas concretas para conservar sus propiedades. También importante, envases reutilizables y esterilizables. Tarros de cristal, botes tipo aisle, botes de spray, envases de rolón o de stick. Incluso puedes usar los envases de productos que ya tienes y vas gastando, los puedes limpiar y reutilizar. También vais a usar casi siempre una batidora de brazo o una batidora pequeñita, sobre todo para emulsionar las cremas, para homogeneizar las texturas. También es importante el alcohol de 70% o vinagre blanco. Este lo vamos a usar siempre para desinfectar todos tus utensilios antes de empezar. Si queréis, os puedo hacer un vídeo aparte de por qué es mejor el alcohol de 70% que el de 96% y cómo podéis conseguir el alcohol de 70%, pero es muy fácil. También ya depende si vas a trabajar con, por ejemplo, polvos finitos o aceites esenciales muy potentes. Viene bien tener guantes y mascarilla. Y ya rotuladores, lápices, etiquetas adhesivas para cada cosita que vais haciendo, identificarle y ponerle también, es importante ponerle la fecha en que lo habéis elaborado. Pues hacéis, por ejemplo, un gel de cuerpo y la fecha. Volviendo a los ingredientes básicos, ¿qué podéis comprar que os sirva más o menos para todo? Bueno, pues lo básico, aceite de coco. El aceite de coco es hidratante, es antibacteriano,
Ideal para hacer bálsamos, desodorantes, jabones, manteca, sobre todo la manteca de karité la podéis usar para casi todo. Es nutritiva, es regeneradora y es perfecta para pieles secas o sensibles. Cera. La cera ya según vuestro gusto. Si queréis hacer productos veganos, cera vegetal o cera de abeja si no necesitáis que sea vegano. La cera es muy útil para dar consistencia, sobre todo por ejemplo a bálsamos labiales, a ungüentos, a cremas sólidas. De aceites vegetales, pues de almendra, de yoyoba, de oliva. Según lo que queráis preparar, vais eligiendo cuál preferís. Podéis empezar con uno solo, por ejemplo aceite de oliva, que os va a ser muy útil para todo y vais ampliando. Los aceites aportan hidratación, aportan elasticidad, aportan nutrientes a la piel. También los aceites esenciales, aquí ya a vuestro gusto, de lavanda, de árbol de té, de menta, de geranio, los vais a usar mucho. Y la verdad es que como al final se usan unas poquitas gotas en cada preparación, os cunde mucho también, aunque algunos sean caros. También vamos a usar aloe vera. El aloe vera, el gel de aloe vera, es muy útil, sobre todo para preparaciones básicas. Es cicatrizante, es calmante de la piel. Es ideal para pieles irritadas o sensibles, ahora por ejemplo en verano para después del sol. Directamente aloe vera, no necesitáis haceros ningún gel ni ninguna crema, os ayuda mucho a calmar la piel. Vitamina E, es antioxidante, ayuda a conservar las preparaciones, o sea que es ideal por ejemplo para crema de cara o de cuerpo. Y luego ya según la cantidad que preparéis o cuánto queréis que os dure, que se os conserve, pues conservantes naturales. Leucidal, Cosgar, eso, cuando hacéis productos sobre todo con fase acuosa, que lleven agua o hidrolatos, es básico que lleven un conservante. Las preparaciones oleosas en las que solo usáis manteca, por ejemplo, es muy difícil que os vayan a crecer bacterias ni ningún microorganismo. Entonces, en esa, si hacéis poquita cantidad, igual no necesitáis comprar conservante. Pero ya os digo, si usáis fase acuosa, sí estaría bien tenerlo. Son baratos, si no encontráis uno os vale el otro y en el propio conservante os dice qué porcentaje hay que usar en las cremas. Normalmente suele ser el 1%. Y eso sería el kit básico que necesitáis. Ya a partir de ahí vais probando, vais practicando, vais ampliando. Entonces, para empezar, ¿qué consejo os daría yo? Pues lo primero es tener un espacio limpio y ordenado. A ver, no necesitas tener una habitación exclusiva ni un taller, simplemente una mesa despejada, luz y que sea una mesa que puedas desinfectar es suficiente. El siguiente consejo es que empieces poquito a poco, haz pequeñas cantidades y así vas probando, vas corrigiendo y no desperdicias ingredientes. También es muy útil que lleves un cuaderno de recetas. Y ahí te apuntas todo, qué cantidad has usado, qué temperatura, el resultado. Incluso si te sale mal, está bien apuntártelo, porque así y puedes intentar averiguar en qué has fallado. Y lo siguiente es ya confiar en tu intuición y en tu motivación. Esto es también un proceso creativo. Y tú vas aprendiendo poquito a poco, vas mirando recetas, vas aprendiendo tú sola y al final te harás tus propias recetas. Respecto a dónde comprar los materiales, por ejemplo, bueno, hoy es muy fácil. En tiendas online es muy fácil encontrarlo casi todo. Si tenéis la suerte de vivir cerca de una herboristería, de un herbolario, quizá también ahí lo podáis conseguir o los puedan traer. Pero si no, ya digo, hay muchas tiendas online que se especializan en cosmética natural, que son seguras, yo las uso. Y lo importante también os recomiendo que busquéis siempre ingredientes ecológicos, sin refinar y de primera presión en frío, porque son los que mejor os van a funcionar y los que más nutrientes os van a dar en vuestra piel. En España, yo solo puedo hablar de España, online tenéis Jabonarium, tenéis La Rueda Natural, tenéis Gran Velada, son tiendas que ahí vais a encontrar de todo. Y bueno, para terminar, recordaros, en realidad si estáis viendo este vídeo creo que ya lo sabréis, pero las ventajas de hacer vuestra propia cosmética ya sabéis que son que sabes exactamente lo que estás poniendo en tu piel. Esto es como cuando te haces tu propia comida, en vez de comprar comida precocinada.
sabes lo que te estás comiendo, en este caso sabes lo que estás usando en tu piel, en tu pelo, en tu casa. Puedes personalizarlo según tus necesidades, según tengas tu piel seca o grasa. Le puedes aromatizar tus cremas con los olores que te gustan. Se utilizan los envases, así que evitas usar tanto plástico. Así que, aunque al principio tienes que hacer una pequeña inversión para empezar, sobre todo si no tienes nada, aunque supongo que cazos y batidora tendrás en la cocina. Pero bueno, a largo plazo te sale más económico que comprar crema. Bueno, sobre todo según qué cremas uses. Si usas cremas de marca, te va a salir más barato a largo plazo hacértelas tú. Bueno, y sobre todo al final, que es un placer hacerte tus propias cremas, tus propias cositas, que las puedes regalar. Y es algo que al final que has hecho con tus propias manos. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado, que te ayude a empezar, a dar ese primer paso. Si ya has empezado o si tienes alguna duda que yo te pueda ayudar, pónmelo en los comentarios. Y así también pues en los comentarios nos sirve también para leerlo todos y nos vamos ayudando. Y nada más, este sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like. Si queréis ver alguna receta, como siempre os digo, algún remedio en concreto, me lo ponéis también en los comentarios y yo os lo traigo lo antes posible. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.